a dar por 2 días para que la tengan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a esta clase de evaluación de instrumentos de evaluación neuropsicológica que nosotros en Ser Productivo hemos querido darles como preámbulo al entrenamiento que tendremos este fin de semana, sábado 7 y domingo 8, entrenamiento intensivo, donde hablaremos de las pruebas, de los instrumentos de evaluación neuropsicológicas. Y hoy tenemos esta clase como un preámbulo, entonces definitivamente para que puedas aprender, para que puedas recibir mucha información de valor. Si de pronto hasta ahora nosotros tenemos la oportunidad que nos conozcas, gracias por estar acá. Somos Ser Productivo, el equipo Ser Productivo, nos dedicamos a esto, a realizar actividades de actualización académicas en el área específica de la psicología, buscando brindarte herramientas de vanguardia, herramientas que te sirvan realmente para poder enfrentar el mundo real, herramientas que de alguna manera constituyen un complemento de todo lo bueno que aprendiste en tu universidad. De alguna manera vas a encontrar cosas aquí que no viste en la universidad, porque de eso se trata, de eso se trata. Hemos estado reuniendo temáticas que te ayuden a llenar algunos de los vacíos que no se alcanzaron a abordar en la universidad. Siempre lo menciono, la psicología es tan extensa que es imposible en solo un pregrado que veas todo el contenido valioso. Sin embargo, nosotros en Ser Productivo nos dedicamos, repito, a esto, a aportar esa herramienta de valor a tu alcance. Y por eso realizamos espacios como estos, libres, gratuitos, con un contenido de valor muy, muy importante. Así que atento, atenta, aprende y ojalá te animes y nos puedas acompañar el próximo fin de semana. Les dejo entonces con el doctor Jorge Eduardo. Él es neuropsicólogo, y bueno, él se presentará así rápidamente porque creo que tenemos, doctor, personas que no nos habían acompañado en las clases anteriores, en el nivel 1 o en las clases gratis que hicimos también. Y bueno, la idea es que estamos acá. Buenas noches. Buenas noches, Félix. Buenas noches a todos, a cada uno de ustedes. ¿Cómo me les ha ido? Un placer otra vez estar acá en Ser Productivo y aportar un poquito más a la formación de cada uno de ustedes, a la actualización o complemento, o a conocer este campo aplicado de la psicología que es la neuropsicología. Em, Veo que hay una persona de Lima, en Perú. Eh, Bienvenido, bienvenido a cada uno de ustedes. Bueno, el tema que vamos a revisar hoy, bueno, me presento, repito mi nombre, Jorge Eduardo Moreno París. Soy psicólogo ya hace un buen tiempo y soy especialista en evaluación y diagnóstico clínico y soy magíster en neuropsicología clínica. Básicamente mi experticia está en dos campos, todo lo que tiene que ver con la parte terapéutica y con la docencia universitaria. Trabajo en una universidad acá en Bogotá y trabajo en una clínica de daño cerebral y lesiones raquiomedulares. De la misma manera también me desenvuelvo como formador y también pues las cositas que a uno le van saliendo por ahí, consulta particular, un consultorio, un consultorio particular en el norte de la ciudad. Me encanta mucho compartir el conocimiento, me gusta mucho transmitir la pasión que siento por la neuropsicología y fue un placer haberlos acompañado en el primer nivel, en donde estuvimos revisando todo lo que son los procesos neuropsicológicos que se utilizan para la evaluación y cómo se da esa relación cerebro-conducta y todo lo que es el principio de funcionamiento cerebral. Ahora vamos a arrancar y empezar el nivel número 2, donde todo el conocimiento que tenemos acerca de procesos cognitivos, relación cerebro-conducta, funcionamiento cerebral, eh, todo lo que vimos a partir también de patología cerebral, lesiones corticales, lesiones de conducción, lo vamos entonces a empezar a materializar en el manejo de pruebas neuropsicológicas.
¿Listo? En este abrebocas del día de hoy, básicamente lo que les voy a hacer es presentarles como unos principios de lo que vamos a ver un poco más a profundidad durante este fin de semana. Y que de verdad espero que cada uno de ustedes se anime y participen de este nivel número 2 en este fin de semana. Entonces, sin más preámbulos, les voy a compartir pantalla. Voy a compartir una presentación. ¿Listo? Acá. Siéntase libre de escribirme por el chat, hacerme las preguntas que requieras. Si puede habilitar si puede aprender su micrófono, igual. Me encanta que me vayan preguntando. Entonces, partamos de que la neuropsicología presenta un campo de acción particular y de apoyo a esta especialidad que es la neurología. Entonces, cuando hay la neuropsicología, que es el estudio de la relación cerebro-conducta, y especialmente después de un daño cerebral, sea la patología que sea, tumores, infecciones, trauma craneoencefálico, enfermedades neurodegenerativas, la que sea, siempre vamos a trabajar muy de cerca de la medicina. Por eso yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la neuropsicología es la parte más médica que tiene la psicología. Y si bien el neurólogo es el especialista, el médico especialista en todo lo que tiene que ver con el sistema nervioso, él básicamente se va a enfocar en dos cosas, en la revisión de la función motora y la función sensorial, de manera muy básica, muy automatizada, y todo lo que tenga que ver con la estructura del sistema nervioso. O sea, si bien él utiliza las neuroimágenes, o sea, manda un TAC, una tomografía computarizada, manda una resonancia magnética, el neurólogo no va más allá, o sea, va hasta funciones motoras sensoriales y estructura, y para de contar, ¿sí? Entonces, en cambio el paciente que presenta algún daño cerebral, alguna lesión cerebral, también tiene cambios comportamentales y también tiene cambios cognitivos. Y el neurólogo en sí no maneja, no tiene toda la competencia para esto. Entonces surge al ver que hay cambios cognitivos y comportamentales y que es el campo de acción de la psicología, entonces debe haber una combinación pues, para suplir intervenir y suplir esta necesidad, pues debe haber una combinación entre lo que es la psicología clínica clásica, los principios de psicología clínica clásica y todo ese conocimiento en la parte cerebral, ¿sí? Entonces, como una combinación, me voy a atrever a decir esto, como una combinación entre lo que sería la neurología y lo que sería la psicología clínica. Y entonces esa unión genera la neuropsicología, ¿listo? Genera la neuropsicología. Entonces, como neuropsicólogos vamos a intervenir, vamos a evaluar e intervenir a nivel de rehabilitación a los pacientes que hayan tenido una lesión cerebral y que tengan cambios tanto cognitivos como comportamentales, desde los más sutiles hasta los más amplios, los más evidentes, ¿sí? Utilizando toda la semiología neurológica, utilizando también técnicas en neuroimágenes, ¿sí? El neuropsicólogo debe aprender a leer neuroimágenes, y de hecho lo veíamos en nivel 1, como yo les mostraba algunas neuroimágenes y como una lectura básica de las mismas. Pero entonces nosotros tenemos, como partimos de una psicología clínica clásica, pues obviamente nosotros tenemos la capacidad de utilizar los test psicométricos, o sea, las pruebas psicométricas, y pues en este caso todo lo que tiene que ver con pruebas en habilidades y aptitudes, o lo que llamamos pruebas de desempeño.
pruebas de desempeño. Estas pruebas nos van a dar como tal una visualización de lo que está pasando con el paciente a nivel funcional. Y los resultados de esas pruebas las vamos a corroborar con todo el conocimiento en teoría cerebral, o los principios de la organización cerebral, junto con el apoyo en neuroimágenes y otros estudios relacionados con la actividad cerebral, generando entonces tres aportes importantes. El primero, contribuimos al diagnóstico de los trastornos neuropsicológicos, ¿sí? Nosotros complementamos ese diagnóstico que da el neurólogo o el neuropsiquiatra o el neurocirujano, bueno, sea la especialidad médica que sea relacionada con el cerebro. Aportamos la parte del tratamiento, todo lo que, si bien el médico, el neurólogo, el fisiatra, porque también podemos hablar de la medicina y la rehabilitación, nosotros entonces aportamos todo ese componente que tiene que ver con la parte cognitiva y comportamental. También lo que llamamos los procesos intelectuales. Nosotros somos los que intervenimos en eso y tenemos la base para eso, tanto por nuestra raíz de nuestra base que es la psicología, eh, pero también porque analizamos el cerebro desde su parte funcional. O sea, nosotros manejamos un enfoque materialista y el enfoque materialista pues básicamente dice que la conducta se origina en un sitio y pues este es el cerebro. Y como tal, la neuropsicología tiene también otro componente y es que sus tratamientos, todo lo que tiene que ver con tanto la valoración como los tratamientos, tienen una validez ecológica. Es decir, lo que nosotros tanto evaluamos como intervenimos es parte de la misma realidad cotidiana del paciente. ¿Listo? Entonces voy a mirar qué es lo que me están escribiendo, cómo echar. Ok. Hablar un poco más duro y más cerca del micrófono. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia que cumplen la neuropsicología y especialmente la evaluación neuropsicológica a través de instrumentos. Cuando vamos a hablar de instrumentos, pues igual tenemos que hablar de la naturaleza y el enfoque que manejan los instrumentos neuropsicológicos. Entonces, la neuropsicología, el término de neuropsicología como tal, pertenece a Donald Hebb hacia el año 1949, donde él básicamente publica un libro que se llama La organización del comportamiento, un enfoque neuropsicológico. Y las pruebas neuropsicológicas, o básicamente las pruebas de desempeño que buscaban, obviamente, tener la evidencia del impacto o de las consecuencias de un daño cerebral en la conducta, arrancan más o menos hacia la época de 1950 y tantos, 51, 52. Igual las pruebas ya existían, la parte psicométrica ya existía, ¿sí? Ustedes saben que una de las primeras pruebas que empezaron a existir fueron las pruebas que medían toda la parte de la inteligencia o lo que llamábamos las habilidades intelectuales, por allá con Binet y sus famosas pruebas para clasificar a los niños y hacer predicciones de conducta de cómo les iba a ir en el colegio, como el desempeño futuro y también pues seleccionar a los mejores niños para un colegio. Y eso fue como en 1800 y a finales de los años 1800. Y luego viene Spearman y todo este tipo de gente. Para 1950 pues el tema de las pruebas ya era algo muy desarrollado. Y se empiezan a crear pruebas para evaluar el daño cerebral a nivel funcional. Pero entonces arrancan con un enfoque de pruebas que se llama prueba única, y básicamente eran unas pruebas donde no se discriminaba absolutamente procesos ni nada, sino que eran pruebas que buscaban básicamente indicar si había algún daño cerebral o no y pare de contar, o sea, no discriminaba absolutamente nada
no discriminaba ni siquiera en función, o sea, estadísticamente, o la parte que tiene que ver con la construcción, validación y confiabilidad de la prueba, pues eran muy bajitos. No medían, no me discriminaban resultados, sino simplemente había un puntaje general y decía básicamente, ¿le fue bien o le fue mal? Que eso se llama, eso recibió un nombre que se llamaban puntos de corte. O sea, o usted lograba un puntaje para decir que tenía daño o no tenía daño cerebral. O sea, usted lograba el corte, o sea, usted superaba ese intervalo, ese umbral, y si usted lo superaba, usted no tenía ningún daño cerebral. Si usted no lo superaba, tenía un daño cerebral. ¿Qué daño cerebral? Ah, ni idea qué daño cerebral usted tenía, pero usted tenía un daño cerebral, o sea, no era discriminativo. La discriminación o la especificidad se obtenía era básicamente a través de la observación conductual, ¿sí? Pero pues esas pruebas en sí no me daban mucha evidencia ni eran contundentes. Más o menos unos años, más o menos para 1960, o sea, 10 años después, aparecen las pruebas estandarizadas, ¿sí? Una prueba un poco más elaborada, una prueba con mejores niveles, tanto de confiabilidad, tanto de validez y de construcción, junto con lo que conocemos como los baremos, las estandarizaciones, el uso de los estadísticos de tendencia, de medidas de tendencia central y de curvas de normalidad, que yo creo que todos se acuerdan de la famosa campana de Gauss, y que la media está en el centro y las desviaciones hacia los lados y no sé qué, puntuaciones Z, puntuaciones T, percentiles, centiles, cuartiles, enatipos, ¿sí? Todo esto que de pronto en este preciso momento usted se está acordando allá de sus primeros semestres de la universidad. Y entonces resulta que las pruebas estandarizadas sí empezaron a aplicar, se empezaron a discriminar como tal en distintos procesos, o sea, las pruebas de atención, las pruebas de memoria, las pruebas de lenguaje, etcétera, 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 junto con el estándar, o sea, junto con la curva de normalidad. Sin embargo, había un problema, y es que estadísticamente hablando, o la construcción de las pruebas eh, eran en conjunto, eran en lo que llamamos baterías, ¿sí? Usted sabe que el tema de las baterías es una prueba, es una única prueba, pero dividida en subtest, pero para que usted obtenga resultados, o sea, para que usted obtenga así números para interpretar, usted tenía que aplicar toda la berraca prueba, ¿sí? Y las pruebas, las baterías neuropsicológicas, las primeras baterías neuropsicológicas que existieron eran extremadamente largas, eran impresionantes. Actualmente hay baterías neuropsicológicas que ya no toca aplicarlas todas para obtener un resultado. Hay una que otra que es rebelde, como por ejemplo el Banfe 2. El Banfe 2 uno no va a obtener ningún resultado si no la aplica toda y eso es muy, o sea, eso no es, realmente no es práctico. No es práctico, pero por ejemplo tenemos la ENI, la evaluación psicológica infantil, versión 1, versión 2, donde es una batería impresionante, pero usted puede aplicarla a su test que usted desee. En ese entonces, y estoy hablando del año 1960, pues obviamente eso no estaba contemplado estadísticamente, no estaban construidas de esa manera, usted tenía que aplicar toda la prueba, ¿sí? Ya como tal, esas pruebas, por ejemplo, esas pruebas ya empiezan a recibir como otro tipo de actualizaciones y bueno, van siendo mucho más versátiles para utilizar, pero en ese momento, para 1960, no estaba contemplado eso. Eh, pero las pruebas estandarizadas también tenían otro problemilla, tenían otro problema. Y es que, aun cuando tenían ciertas discriminaciones, daban un resultado general. Y al dar un resultado general, también perdía yo visualización de cuál era el proceso neuropsicológico o la función cerebral que se estaba perdiendo. ¿Sí? Lo que pasa es que si uno analizaba cualitativamente la prueba, pues obviamente uno iba a obtener información muy importante, pero a nivel cuantitativo no me iba a arrojar mayor cosa, ¿sí? No me iba a arrojar mayor cosa. Luego, otros 10 años después, empiezan a aparecer otro enfoque que se llaman las pruebas personalizadas, ¿sí?
Las pruebas personalizadas arrancaron primero en un ambiente investigativo y luego se extendió a la práctica clínica. ¿Qué era lo que se buscaba en la investigación? Cuando uno hace investigación en todo este tema de cerebro, en todo este tema del sistema nervioso, uno siempre le apunta a una cosa en específico. Entonces yo quiero mirar, no sé, cómo la corona radiada de los ganglios de la base aporta al nivel atencional, al mantenimiento del arousal o del nivel de alerta o de la apertura de los sentidos, o el tono cortical. O sea, yo quiero ver es una cosa muy particular cuando yo hago investigación en neurociencias, porque pues en neurociencias sí pasa que el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces uno cuando investiga en neurociencias también en este caso de la neuropsicología, uno tiene que ser muy puntualito en lo que quiere investigar. Entonces las pruebas personalizadas empiezan a aparecer y a generar baremos, a generar estandarizaciones muy particulares a procesos muy particulares, ¿sí? Y eso surge, pues, por la necesidad investigativa. Entonces, yo quiero mirar el proceso de codificación en la memoria. Yo no quiero mirar ni almacenamiento ni evocación, sino codificación. Y entonces empezaron a aparecer pruebas o a crearse pruebas solamente para esa etapa de la memoria y para nada más. Pero resulta entonces que cuando esto empieza a aplicarse a la parte de las pruebas personalizadas, empezamos ahora sí a tener detalles sobre la sintomatología, la estructura y la función que está presentando un paciente, ¿sí? Entonces, esto fue un salto, un boom, en términos de la evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Eh, y ya podíamos nosotros medir con detalle lo que pasaba a nivel funcional con el paciente, a nivel estructural y funcional con el paciente. Mm, Podíamos generar, por ejemplo, la disociación de la función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero mirar por qué un paciente, no sé, yo le aplico una prueba de memoria a un paciente donde yo necesito que él memorice 16 palabras, como por hablar del TABEC, del test del California o del verbal complutense. Yo necesito que el paciente memorice 16 palabras y el paciente no me las memoriza, ¿sí? No logra memorizarlo. Y yo quiero saber realmente si es que el paciente tiene un problema de memoria o qué es lo que tiene, porque como las funciones cerebrales están organizadas en sistemas funcionales, una función pertenece a todo un sistema, pues yo quiero saber realmente qué es lo que está pasando, si la falta de memoria es realmente por el sistema de memoria o por otro sistema o por otra función. Entonces, claro, yo puedo aplicar una prueba de atención y empezar por mirar si es que el paciente no procesa la información, porque si no hay procesamiento de información, pues no hay acceso a la memoria, no hay almacenamiento. Y si no hay almacenamiento, no hay evocación. Entonces, efectivamente, yo le aplico una prueba de atención al paciente y yo veo que el paciente no logra procesar información, o sea, el paciente no presta atención, no se concentra, no fija estímulos, no, absolutamente nada. Pues claro, ¿qué es lo que yo encuentro? Que el paciente no es que tenga un problema de memoria en sí. Lo que pasa es que el paciente no le entra la información a la memoria y si no hay nada dentro de la memoria, pues eso es igual a cero. Entonces, las pruebas personalizadas me ayudan a mí a determinar el grado de los síntomas, realmente la relación causal que hay entre los síntomas, entre los procesos, y me lleva entonces a determinar al detalle lo que sucede a nivel funcional y por consiguiente a nivel estructural, o sea, a través de la teoría de la organización cerebral. ¿Listo? Las pruebas personalizadas se aplican en dos fases. Lo primero es que vamos a aplicar una prueba general, ¿sí? Vamos a aplicar una prueba general. Esta prueba general obedece a las pruebas estandarizadas o a las pruebas de punto de corte.
donde, donde me arroja, hago como un tamizaje. Esa prueba general es como un tamizaje. Ese tamizaje me arroja como unas alteraciones muy globales en atención, en memoria, en lenguaje, en percepción, en praxia, en funciones ejecutivas. Me bota algo muy general. Entonces, en ese momento en que yo ya tengo lo general, qué pena, cuando yo ya entro en lo general, cuando tengo un resultado general, entonces me meto a lo específico, me voy a lo específico y es cuando hago la segunda fase de las pruebas personalizadas y es que yo escojo el protocolo, o sea, yo escojo qué pruebas le voy a aplicar al paciente para indagar sobre ese problema general que yo encontré, ¿sí? Entonces, esta fase o esta forma de evaluar es básicamente el orden o la tendencia actual que hay en términos de evaluación neuropsicológica con instrumentos psicométricos. ¿Listo? Entonces, las pruebas que yo escojo, las pruebas con las que yo armo mi protocolo para evaluar esos resultados generales, irme al detalle de esos resultados generales que encontré, entonces encontramos primero que esas pruebas están diseñadas específicamente para evaluar los aspectos de la función, más que algo global. Dos, al evaluar más el detalle de las funciones neuropsicológicas, también puedo mirar todo lo que tiene que ver con el aspecto en la forma que el paciente desarrolla la prueba. ¿Sí? Eso incluye obviamente la observación comportamental. Estoy hablando de evaluar la estrategia con la que el paciente desarrolla la prueba, ¿sí? Porque a veces no es que el paciente haya perdido una función, sino que lo que pasa es que el paciente, el daño cerebral lo que genera es la pérdida o la alteración de una estrategia. Entonces vemos, por ejemplo, en una prueba de memoria que el paciente no memoriza de manera directa, pero cuando yo le pregunto o cuando yo le digo al paciente organice estas palabras por categorías, el paciente sí lo puede hacer y recuerda todas las palabras, pero de manera libre no lo hace. Entonces uno lo que se da cuenta es que el paciente no está generando estrategias. Y no es que el hipocampo esté dañado, ¿sí? O sea, no es que no le entre información en la memoria, es que simplemente no hay una integración de la información, no hay parte de unas estrategias y eso ya me apunta a otro lado del cerebro. ¿Listo? Y finalmente, pues tengo más evidencias y detalles de las funciones que le suceden, de las alteraciones que el paciente, que el paciente presenta. ¿Listo? Sí, me alejé un poquito del micrófono. Bueno, espérense, yo me pongo audífonos. Para estar más cerca del micrófono. Bueno, entonces hay varias formas en que podemos arrancar estas dos fases. La primera es a través de un tamizaje cognitivo. De hecho, a mí me gusta más arrancar por un tamizaje cognitivo. Hay otros neuropsicólogos que arrancan generalmente por aplicar pruebas de inteligencia, ¿sí? Por aplicar ¿qué? Un Wechsler, obviamente no todo el Wechsler, sino básicamente las pruebas obligatorias, las pruebas obligatorias, o simplemente seleccionar algunas pruebas del Wechsler, del aspecto de la inteligencia. A mí la verdad no me gusta tanto arrancar con una prueba de inteligencia que si bien me puede dar muchos elementos generales acerca del funcionamiento en términos de las funciones neuropsicológicas, ya hay pruebas diseñadas para eso, como son los tamizajes cognitivos, ¿sí?
Entonces, tamizajes cognitivos como, por ejemplo, este que les presento hoy acá, en la evaluación cognitiva de Montreal, o el famosísimo MOCA, es una prueba que surgió como competencia al Mini-Mental, que es una prueba que utiliza mucho, por ejemplo, en neurología, se utiliza mucho en neurología y también en psiquiatría, pero que simplemente el neurólogo lo que hace es aplicar esa prueba para simplemente dar el dictamen de si hay deterioro cognitivo o no, no para analizarla al detalle como lo hacemos nosotros. Y el MOCA me parece que es una prueba que es muy rápida, da una información detallada en términos de los procesos, no detallada de qué función del proceso está alterada, sino que si la función está alterada o no. Es muy sensible, es una prueba extremadamente sensible. No cae en los efectos suelo y techo, o sea, no es ni muy difícil ni muy fácil. Y le da a uno esa generalidad para usted empezar a investigar, o sea, para empezar a armar su protocolo y mirar qué, qué funciones están alteradas. Entonces, es una prueba de tamizaje inicial. MOCA no es el único tamizaje que existe, no es el único tamizaje que existe, existe, como les digo, el Mini-Mental, existe el BCE, el Basic ¿cómo es? Evaluación cognitiva básica, una prueba, de hecho esa es más cortica, esa es de manual moderno, y esa prueba es más cortica que el MOCA. Sin embargo, el MOCA tiene una particularidad y es que el MOCA es libre, ¿sí? O sea, usted escribe en internet MOCA o Evaluación Cognitiva Montreal y usted tiene acceso a todos los distintos protocolos. Hay de hecho, hay protocolos también para la persona con baja visión, para visión normal, para nivel cognitivo, ¿cómo se llama? En nivel académico tal, o sea, y es completamente libre. Listo, es una prueba de punto de corte, es decir, usted necesita obtener un puntaje determinado para indicar si hay deterioro cognitivo o no, pero como les digo, no lo vamos a usar para determinar si hay deterioro cognitivo, sino la vamos a utilizar para hacer la generalidad y de allí poder plantear nuestro protocolo de valoración. ¿Listo? Porque estamos manejando un enfoque de prueba personalizada. ¿Listo? Evalúa entonces atención, funciones ejecutivas, memoria, lenguaje, capacidades visoconstructivas, cálculo y orientación, que pues que no puede faltar. El tiempo de administración es más o menos de 10 minutos y se requiere obtener, la máxima puntuación es 30 y se requiere obtener una puntuación igual o superior a 26. Cuando la persona tiene muy bajo nivel escolar, se le otorga un punto de más para lograr ese 26. Esta prueba no tiene una edad determinada como tal, pero se aplica en adultos, o sea, se tiene que aplicar a partir de los 18, 19 años hasta, pues, adulto mayor. No es una prueba para niños. De hecho, las pruebas para niños, el término de la evaluación en neuropsicológica infantil tiene una serie de particularidades. El curso que se les está dictando es básicamente para evaluación en adultos, para evaluación en adultos. Sin embargo, los principios psicométricos siguen siendo los mismos. Lo que pasa es que en niños se manejan unas teorías completamente diferentes, pues porque la dimensión evolutiva es supremamente importante, es la clave para la evaluación neuropsicológica infantil. Entonces vamos a revisar un poquito acerca de el MOCA, el cambio de diapositiva. Listo, entonces, este es el protocolo del MOCA, está en distintos idiomas. Es, como les digo, es libre, usted lo descarga y lo imprime las veces que usted quiera. De hecho, vienen también como los manuales
de instrucciones y de aplicación. Es genial esta prueba. Me gusta más que el mini mental. Entonces, la primera prueba es una prueba de evaluación visoespacial y constructiva. Obedece al dominio cognitivo. Entonces, acá tenemos como un pequeño fragmento de una prueba de trazos que maneja, además de manejar la habilidad visoespacial, pues maneja la atención alternante. Básicamente lo que tiene que hacer el paciente es indicar, hacer un trazo por los números y las letras, intercalando número y letra, números en orden ascendente, letras en orden alfabético, intercalando siempre número, letra. ¿Listo? Luego de esto, entonces esto me evalúa la habilidad visoespacial y la habilidad de la atención alternante. Luego lo que tiene que hacer el paciente es copiar este cubo, lo tiene que copiar aquí en este espacio en blanco. Pura habilidad visoconstructiva, inmediatamente visoconstructiva. Y acá pues tiene que dibujar un reloj de manecillas y marcar 10 para las 11. ¿Sí? Entonces acá lo tiene que marcar, lo tiene que dibujar y bueno, eso también me ayuda mucho a evaluar la parte visoespacial. Acá básicamente se le muestra estas imágenes, acá es la parte de denominación, se le muestran estas imágenes, el paciente pues debe decir el nombre. Como les dije ahorita, el MOCA viene en distintas versiones, ¿sí? No toda persona tiene acceso a, no toda persona tiene en su cotidianidad, aparece un león, un rinoceronte y un camello. Son a veces animales que no pertenecen a nuestra cultura, a nuestra cotidianidad. Entonces el MOCA tiene distintas versiones donde estos animales son distintos, ¿sí? Son distintos. Por ejemplo, la versión para Perú del MOCA, tiene, por ejemplo, a la llama, ¿sí? Y la llama es un animal muy típico en Perú, por ejemplo, ¿sí? Entonces, hay distintos protocolos, hay distintas versiones del MOCA. Sí, es un reloj analógico, un reloj de manecillas. Entonces, hay distintas versiones del MOCA para las distintas regiones culturales. Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Pero el estándar, el MOCA estándar, la versión como más general, tiene estos tres animales: león, rinoceronte y camello. Pues básicamente lo que tiene que hacer el paciente es decir los nombres de esto. Luego viene la parte de memoria, donde tiene que memorizar estas 5 palabras en 2 intentos. Entonces uno dice cara, velvet, ¿qué es? Bueno, se me olvidó. Iglesia, clavel, clavel. Y rojo. Básicamente se le pide al paciente que repita después, se le leen las palabras, se le pide que las repita, luego lo que Ay, se me recuerde, olvidó el audífono. lo que recuerde y luego se le vuelven a repetir las mismas 5 palabras y lo que recuerde. Se le dice al paciente que ahorita más tarde se le va a preguntar esas mismas palabras. Luego viene este módulo de atención, donde el paciente, vamos a evaluar acá rápidamente el span digital o el span atencional, donde básicamente se le pide al paciente que repita los siguientes números: 2, 1, 8, 5, 4. Se le menciona al paciente más o menos un número por segundo y pues no se puede caer en el término de hacer cifras. O sea, uno a veces el terapeuta lo que hace es 2, 1, 8, 5, 4. Entonces, básicamente lo que está haciendo es agrupando de a 2 números. 2, 1, 8, 5 son como 2 números. Y no, eso es un error de aplicación. Básicamente se le dice 2. Usted rápidamente contabiliza un segundo o un poco menos de un segundo, dice luego 1. Y bueno, así sucesivamente. Sí, esta prueba está en español. Está en muchos idiomas. Está en español.
está en español mexicano y está en español en castellano. Y luego se le dice al paciente que usted le va a decir unos números y los tiene que repetir al revés. Ahí lo que usted está revisando, pues básicamente es un aspecto de la memoria de trabajo. Entonces uno le dice al paciente 7, 4, 2 y el paciente pues tiene que decir 2, 4, 7. Luego usted le va a decir al paciente que le va a decir unas letras al paciente, pero cada vez que escuche la letra A, usted va a dar un golpecito en la mesa. Entonces usted empieza a leerle estas letras y usted separa las palabras más o menos cada 2 segundos, como segundo y medio, 2 segundos. F, B, A. Entonces ahí el paciente tiene que dar un golpecito en la mesa y ahí usted está evaluando otro aspecto de la atención, un aspecto más hacia la atención sostenida. Y finalmente hacemos una prueba de control mental. Básicamente se le dice al paciente que vamos a arrancar con el 100 y vamos a irle restando de 7 en 7. Usted le dice al paciente, arrancamos en 100, restale 7. Entonces el paciente dirá 93. Y uno le dice, sigue. Entonces 93, 80, 79, bueno. En repetición, en lenguaje vamos a evaluar básicamente dos cosas. La primera es la repetición, la otra es la fluidez y la fluidez. Entonces en repetición, pues usted le lee una frase y pues el paciente la tiene que repetir tal cual. O sea, no puede haber ni una sola variación. Tiene que ser exactamente igual. Se leen dos frases, una más compleja que la otra y se puntúa. En fluidez se le da básicamente 1 minuto para que diga la mayor cantidad de palabras que empiecen por la letra F. No se pueden nombres propios, no se pueden palabras derivadas, ¿listo? No se pueden ni nombres propios ni palabras derivadas. Nombres propios, pues son todo lo que tenga que ver con palabras que indiquen la identidad de alguien o de algo. Entonces, marcas comerciales, nombres de ríos, de países, ciudades, pueblos, ni nombres ni apellidos de personas o de mascotas. Esos son nombres propios. Y palabras derivadas es básicamente cuando una palabra uno le saca derivaciones. Entonces, si uno dice farol, entonces farote, farito, no, farol y pare de contar. ¿Listo? Tiene 1 minuto para decir la mayor cantidad de palabras que pueda con la letra F. Usted coge y voltea la hoja y las escribe por detrás, contabiliza 1 minuto con su celular o con su reloj. Y cuando se complete el tiempo, pues usted le dice alto y hace el conteo. Básicamente lo que dice es que para obtener el punto, pues tiene que tener más de 11 o más palabras. Luego vamos a evaluar unas habilidades conceptuales como es la abstracción y básicamente lo que se le pide al paciente es que nos diga que tiene parecido 2 palabras, algo así como la famosa prueba de semejanzas de las escalas Wechsler. Entonces, en este caso es bicicleta y tren y si ustedes van a tener acceso a todas esas pruebas. Bueno, naranja y banano. Entonces, el paciente debe decir por qué tienen de parecido, eso generalmente lo hace con un solo concepto. El manual de la prueba le dice a usted cuáles son las respuestas correctas para otorgar a cada uno el punto. Y resulta que después de esta prueba de abstracción viene la prueba de lenguaje, la prueba de memoria. Unos 5 minutos atrás, más o menos como entre 4 a 5 minutos atrás, se le había pedido al paciente que recordara, que se aprendiera estas cinco palabras. Usted le va a preguntar al paciente, dime las 5 palabras que practicamos hace unos minutos atrás. El paciente pues indicará qué palabra se acuerda. Usted le puede dar una clave. Esto es netamente opcional.
Esa parte es opcional, pero la clave indica es básicamente, es una parte del cuerpo, es una flor, es un edificio. Esa es como la clave, a ver si con la clave se acuerda. Y también como opcional, usted le puede dar 3 opciones de respuesta. Entonces usted le dice mano, dedo, cara. Entonces el paciente debe decir cara, como una fase de reconocimiento, se llama eso, como para mirar si es que lo que pasa con el paciente es un problema de evocación y no de almacenamiento. Pero esas, tanto la parte categórica como la de opciones múltiples, o sea, lo que tenga que ver con claves, eso no se puntúa. Lo que se puntúa básicamente es que haga recuerdo libre. Y finalmente, está el módulo de orientación que es básicamente pues preguntarle la fecha, el lugar, la fecha y el lugar y ya, ¿sí? La fecha y el lugar del tiempo actual. Entonces, todo eso puntúa. Cada cosita básicamente es una puntuación directa. Todo esto se suma si el paciente tiene menos de 12 años de educación, o sea, apenas tenga el bachillerato o menos, usted va a otorgar un punto de más. El caso es que esto tiene que dar 30. Si la puntuación da 30, pues obviamente no hay indicador de deterioro, pero si la puntuación da menos de 26, ya hay un indicador de deterioro cognitivo. Sin embargo, usted no se va a quedar con ese resultado de deterioro cognitivo. Usted lo que va a hacer es analizar cualitativamente los resultados de la prueba. Y entonces usted encuentra que el paciente tiene problemas acá en el reloj, que tiene problemas de denominación, que tiene problemas de memoria y que tiene problemas, por ejemplo, de abstracción y de lenguaje. Sí, es decir, porque estos puntajes dieron 0 o dieron por debajo del indicativo de la máxima puntuación. Esto a mí ya me abre la, 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 a mí ya me abre la posibilidad de crear mi protocolo. Es decir, si yo veo que tiene un problema para dibujar un reloj, pues obviamente yo ya estoy sospechando que hay problemas espaciales visoespaciales. Entonces, ¿yo qué pruebas visoespaciales voy a aplicar para corroborar esto? Si yo veo que el paciente tiene problemas para denominar, pues ¿qué prueba voy a aplicar para corroborar qué es lo que está pasando con la denominación? Y así sucesivamente con los resultados que yo obtenga en este tamizaje. Por eso se llama tamizaje, porque me abre la oportunidad, la prueba, la posibilidad de empezar a indagar sobre cada uno de los procesos cognitivos al detalle y sobre específicamente las funciones que conforman al sistema de ese proceso neuropsicológico o proceso cognitivo. Listo, entonces la pregunta que me hace Lina Molina, sí, no se puntúa claves, solamente se puntúa la evocación libre. La evocación libre. ¿Listo? Eso se puede llamar de las dos maneras. Para familia Vanegas Murcia se puede llamar de dos maneras. Es válido decir dromedario o camello. Es ahí en el manual dice eso. Pero como les digo, hay distintos protocolos, distintas versiones culturales del moca, entonces estos animales pueden cambiar y estas palabras también pueden cambiar. ¿Listo? Ellos tienen un apartado donde se pueden ajustar la parte cultural. Obviamente no es para todas las culturas, ¿no? Porque pues, pero pues usted puede revisar el protocolo para ver cuál es el protocolo que más se ajusta al nivel cultural de su paciente. ¿Listo? Estas pruebas las pueden aplicar, o sea, lo ideal es que lo aplique un neuropsicólogo, ¿sí? Una persona que tenga la formación pero psicólogo clínico también la puede aplicar. Psicólogo clínico también lo puede aplicar. ¿A qué se refiere Héctor con que esta prueba no mide nada de afectividad? Ah, afectividad, o sea, la parte afectiva.
Sí, el afecto, no porque estos son pruebas de rendimiento. O sea, esto es una prueba de rendimiento y de habilidad o de aptitud, no de la parte emocional. Exacto, eso no, esto es una parte netamente de rendimiento. O sea, son pruebas de rendimiento, no de, no de la parte que tú estás mencionando. La parte comportamental, la parte comportamental, comportamental y emocional desde neuropsicología obedece a un proceso que se llaman funciones ejecutivas. Dentro de los procesos de funciones ejecutivas, pues obviamente tenemos las funciones ejecutivas de índole cognitivo y las que tienen que ver con todo lo que es lo comportamental, y ahí incluye lo emocional. Pero generalmente, como la teoría de organización cerebral, que obedece a teorías jerárquicas de la organización, del funcionamiento cerebral, indica que los circuitos cerebrales de las áreas prefrontales trabajan en conjunto. La probabilidad de que si hay una alteración dorsolateral, o sea, si hay una alteración a nivel de abstracción o de funcionamiento ejecutivo cognitivo, hay una gran sospecha o hay una gran probabilidad de que haya una alteración también cognitiva, emocional, comportamental. Entonces, por ejemplo, si al paciente le llega a ir mal en esta prueba, en esta prueba de trazos, junto con esta prueba de abstracción, uno ya sospecha que funciones ejecutivas tienen una alteración. Y al sospechar que funciones ejecutivas tienen una alteración, uno va a aplicar pruebas de índole emocional o afectivo para mirar si hay una alteración de esta naturaleza de origen orgánico. ¿Listo? De índole orgánico. Sin embargo, también hay que diferenciar si de pronto el paciente lo que está manifestando es frustración porque es consciente de su déficit, como por ejemplo lo que pasa con los pacientes con afasia de Broca, es decir, con afasias no fluentes, donde el paciente comprende todo lo que sucede, eh, y que obviamente como hay una alteración de la codificación de la información, de materializarla en los movimientos del habla, eso frustra muchísimo a los pacientes con Broca o, bueno, con afasias no fluentes. Y ellos, pues, obviamente manifiestan irritabilidad, manifiestan frustración, manifiestan tristeza, manifiestan desesperación. Pero, pues, este tipo de alteraciones emocionales o esta causística que estamos viendo de emociones, no obedece a un daño orgánico, sino a la propia conciencia del déficit. Entonces, eso recibe otro manejo y de hecho o sea, el neuropsicólogo clínico lo podría manejar, pero generalmente se le entrega de, ese tipo de problemática, a psicología clínica, como por obviamente hacer un trabajo más multidisciplinar, no no como em, no porque el neuropsicólogo no lo vaya a manejar, sino como para tener un trabajo mucho más eh, multidisciplinar. ¿Listo? Como dice Felicia Fernández, se debe tener en cuenta la cultura del paciente, sí, y MOCA esta prueba es muy chévere porque eso lo tiene en cuenta, por ejemplo, el mini mental, ¿no? El mini mental, ¿no? Y el BCE, la evaluación cognitiva básica, tampoco lo tiene en cuenta. El MOCA sí lo tiene en cuenta en la parte cultural. Héctor dice, ante un paciente psiquiátrico con una demencia o enfermedad de Alzheimer, en inicio de la enfermedad se puede aplicar el MOCA. El MOCA se puede aplicar para mirar deterioro cognitivo, para evaluar el deterioro cognitivo. Y
lo mismo. Y igual, esta prueba, un tamizaje de estos, sirve para arrancar, para darle enfoque para utilizar el enfoque de pruebas personalizadas. ¿Listo? Eso es básicamente el MOCA. Es básicamente el MOCA. Entonces, aquí yo les voy a presentar rápidamente, les voy a presentar como ¿cómo se dice? Sí, un brochure como de distintas pruebas que podrían conformar un protocolo muy básico, un protocolo estándar desde la prueba, desde el enfoque de pruebas personalizadas. Entonces, siempre con un paciente hay que analizar, hay que revisar el nivel de conciencia, ya que esto puede sesgar, puede alterar los resultados de la prueba. No repite cómo puntúa. Sí, claro. Espérenme, devuelvo. Entonces, básicamente es puntuación directa. Es básicamente un punto por lograr algún tipo de tarea y está determinado por estos corchetes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este primer módulo se obtienen 5 puntos. ¿Cuáles 5 puntos? Que haga esto correcto. O sea, esto tiene una vaina que es la ley del todo o nada. O lo hizo bien o no lo hizo. Entonces acá es un punto, hacer el cubo correctamente. El manual le dice a usted qué tanto puede, qué tanta distorsión usted puede valer, pero realmente es muy estricto, o sea, casi no hay, ¿cómo se le dice a eso? Ay, se me fue la palabra. Sí, casi no hay cabida para el error. O sea, los ángulos deben ser rectos. Deben ser rectos. Lo que se puede hacer es como aceptar un poquito de distorsiones del tamaño, pero es mínima la distorsión. Entonces, y como esto es de la ley del todo o nada, entonces, pues, o lo hizo bien o no lo hizo, entonces puntúa da un punto. Acá para el reloj, entonces el contorno, los números y las manecillas. Y si, entonces acá dice que hay una puntuación máxima de 5 puntos, entonces tú 1, 2, 3, 4, 5. Acá colocas el número que haya obtenido el paciente. Y esto básicamente maneja exactamente el mismo principio, maneja el mismo principio. Entonces, acabas colocando lo que puntúa y luego sumas de manera vertical y si el paciente tiene menos de 12 años de escolaridad, entonces otorgas un puntico más, sumas todo eso y no debe no debe superar el número 30. Eh, una fascia de Broca, a una fascia de Broca, un paciente que se sospeche que tiene fascia de Broca, bueno, o que tenga pues obviamente alteraciones en su fluidez, el MOCA igual le da la sensibilidad para eso, porque denominación hace parte de una alteración de Broca. Repetición hace parte de una fascia de Broca. Si es una fascia motora, el paciente va a repetir, ¿sí? O sea, no puede denominar, pero sí puede repetir. En cambio, afasia de Broca ni denomina ni repite, ¿sí? Entonces, una fascia de Broca o una fascia motora van a tener alteraciones de fluidez, entonces ahí vamos a ver eso. En la abstracción, que es básicamente el manejo del léxico, pues obviamente también va a haber una alteración. Entonces, no, usted con esta prueba se va a dar cuenta que obviamente el aspecto lingüístico está supremamente alterado y pues le va a dar la sospecha
de qué afasia es, o sea, si es una afasia motora o es una afasia de Broca, pero pues usted ya para determinar si es Broca Broca o motora, transcortical motora, pues obviamente hay que aplicar más pruebas. Más pruebas, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con la repetición de palabras, de sílabas, palabras, frases, de no palabras o lo que llamamos los logátomos, de frases absurdas, porque eso me va a indicar a mí también si repite, pero lo que hace es cambiarme la repetición a algo coherente. Entonces vemos que la alteración no solamente es de las áreas pericipianas que recurren a Broca, sino que también es una alteración, una conexión que está, un síndrome de conducción o un síndrome de desconexión hacia áreas prefrontales, porque no me está inhibiendo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si yo le digo transatlántico, repítame transatlántico, y él me dice Atlántico, sí, que transatlántico es un logátomo, y me dice Atlántico, pues obviamente si bien puede, efectivamente es una fascia motora, porque pues puede repetir, pero no puede decir nada más, pero también con conexión, con daño en frontal, porque está cambiándome la palabra. Obviamente esto no me lo da Moca. Moca solamente me va a decir si repite o no repite, o si puede hablar o no puede hablar, pero como les digo, como estamos en un enfoque de pruebas personalizadas, si bien yo sospecho que hay una alteración del lenguaje, o si la hay, pues obviamente yo indago qué tanto está afectado el sistema. Una cosa es la función y otra cosa es el sistema. La unión de las funciones me genera un sistema, y en sí el sistema es constante, el sistema no sigue generando su resultado, que es malísimo, que genera un resultado malísimo, sí, claro, porque las funciones están alteradas, pero el sistema siempre va a tratar de arrojar algo. Eh, entonces, pues obviamente estos sistemas funcionales yo necesito revisarlos función por función, y entonces las pruebas personalizadas, o sea, el enfoque de prueba personalizada es el ideal. Partimos de un proceso general, partimos de una prueba general y aplicamos pruebas específicas. Moca solamente es una generalidad, no es nada más. Eh, Acer, no entendí bien lo de restar 7. Ah, sí, es sencillo. Uno le dice al paciente, vamos a restar de 7 en 7 empezando por el 100. Entonces, 100, réstale 7. Pues el paciente tiene que restarle 7. Entonces, 93. Y tú le dices al paciente, réstale otro 7. Y sigue así, continúa así. Entonces, 93, 80, 79, 72, 65. Y se necesita que llegue hasta 65. Y acá dice, si tiene 4 o 5 respuestas correctas, se da 3 puntos. Si tiene 2 o 3 respuestas correctas, se dan 2 puntos. Si tiene una sola respuesta correcta, se le da 1 punto. Y si tiene 0 respuestas correctas, se le da 0 puntos. ¿Listo? Entonces vamos a continuar. Entonces, como les decía, es importante evaluar el nivel de conciencia, específicamente siempre aplicar las pruebas neuropsicológicas en un estado de alerta óptimo. También el tiempo, tener en cuenta el tiempo que el paciente dura en estado de alerta. Generalmente cuando hay trauma craneoencefálico, unos ACVs que afecten estructuras diencefálicas como el tálamo, pues obviamente los niveles de conciencia no duran mucho, y usted tiene que aprovechar ese tiempo para aplicar las pruebas que alcance en ese tiempo. Si el paciente ya empieza a generar somnolencia, pues obviamente usted ya tiene que parar la prueba y ya no puede continuar. Por ejemplo, los pacientes que tengan hidrocefalia normotensiva, por obstrucción de obviamente o aplastamiento de los ventrículos laterales o el tercer ventrículo, pues obviamente esos pacientes, el nivel de alerta les dura como 20 minutos y se reinicia, o sea, cae en sueño, duerme como unos 10, 15 minutos y vuelve y se reactiva. Entonces, eso se da pues por daños en estructuras diencefálicas como lo es el tálamo, y puede que esté dañando, alterando el tegmento del tallo cerebral. Entonces el sistema reticular ascendente
no puede generar tanto tono cortical. Entonces, siempre es importante revisar el estado de alerta del paciente y las pruebas se aplican en estado de alerta. ¿Listo? Que está bajo los efectos de una sustancia, de un medicamento. Pues le toca hablar con el neurólogo, con el médico de cabecera para ver en qué momento el paciente se le está acabando la dosis o algo así, para que le permitan a usted hacer la evaluación neuropsicológica. ¿Listo? Luego, por ejemplo, para evaluar velocidad de procesamiento podemos aplicar, solamente les voy a mencionar las pruebas, ¿sí? Solamente voy a mencionar las pruebas. Vuelvo y les repito, esto es un abrebocas. En el sábado y domingo, obviamente nosotros entramos al detalle sobre estas pruebas, compartimos protocolos, etcétera, etcétera, ¿sí? Hoy solamente es un abrebocas. Entonces, para evaluar velocidad de procesamiento, de hecho, cualquier prueba de desempeño que sea contabilizada, y que pues logre la mayor cantidad de puntos o de ítems en el tiempo específico que se le otorga a la prueba, me evalúa velocidad de procesamiento. Entonces, una de las famosas pruebas es el CMDT, o sea, el símbolo dígito, o también llamado el famoso clave de números de las escalas Wechsler, donde pues básicamente lo que tenemos es una prueba donde están los números del 1 al 9, cada número se le tiene asignada un símbolo, y aparecen los números o los símbolos, en desorden, y si aparecen solamente los símbolos, pues usted lo que tiene que hacer es asignarle el número, y si aparecen solo los números, pues le tiene que asignar es el símbolo. Y usted tiene, para el WIS, para esta clave de números tiene 2 minutos, pero por ejemplo para el CMDT, para el símbolo dígito, tiene apenas 45 segundos, lo que usted alcance a hacer en 45 segundos. Esto le ayuda a uno entonces a evaluar. Además de que le evalúa algunos tipos de atención, lo podemos utilizar para evaluar la velocidad de procesamiento. Algo que se altera muchísimo en daños, en traumas craneoencefálicos. Generalmente los traumas craneoencefálicos cursan en su fase aguda y crónica un enlentecimiento de los procesos. Generalmente si es trauma craneoencefálico cerrado y hay lesión axonal difusa. Entonces la velocidad de procesamiento se disminuye significativamente y es importante saber qué tanto se disminuye porque eso va a afectar muchísimo los procesos intelectuales. La velocidad de procesamiento es la clave para los procesos intelectuales, o sea, para el famoso coeficiente intelectual. Dentro de la atención focalizada podemos estar evaluando también, estar utilizando la prueba de dígitos en orden directo. O visoespacial, los famosos cubos de Corsi. Esto me va a evaluar obviamente la permanencia de una persona, la capacidad de enfocarse. Sin embargo, el SPAN digital me ayuda también a saber cuántos elementos, cuántos estímulos el paciente puede procesar. Sabemos entonces que esta prueba, los dígitos en orden directo o los cubos de Corsi en orden directo, me evalúan la capacidad de procesamiento del paciente. Lo normal es una ley que se llama el 7 más o menos 2. 7 más o menos 2, es decir, 7 menos 2 o 7 más 2, eso me da 5, 9. De 5 a 9 es la puntuación, pues es el desempeño, normal. Dentro de la atención sostenida, tenemos el test de las letras o el test de cancelación de letras, o de hecho cualquier ejercicio de cancelación, cualquier test de cancelación me evalúa atención sostenida. Básicamente pues esas pruebas, como por ejemplo el toluspirón, el D2, el CARAS, son pruebas que se utilizan para evaluar este proceso. Para evaluar la atención, ahí está mal. Para evaluar la atención alternante, no la atención dividida. La atención alternante podemos utilizar el famoso TMT, el Train Making Test o test del trazado. En su parte B
La parte A es más para atención selectiva focalizada. El TMTB es me evalúa la atención alternante, qué pena, y no es dividida, es alternante, donde la persona pues tiene que alternar entre dos estímulos, que son los números y las letras, sin perder el foco atencional de ninguno de los dos. Entonces, tiene que estar saltando, tiene que ir en serie, manejar una estrategia serial para ir marcando el número, la letra, el número, la letra, el número, la letra, el número, la letra. Entonces, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E, 6E. Me evalúa la atención alternante. Cada uno de estos procesos, cada uno de estos procesos conlleva, cada uno de estos procesos conlleva toda una sintomatología, un procesamiento, una organización cortical, una organización cerebral, una jerarquía funcional y un sistema funcional. Entonces uno analiza cada detalle de esos, uno va analizando cada detalle de esos y, y lo vamos entonces comparando, pues lo vamos correlacionando con las estructuras cerebrales, o sea, con síndromes corticales o síndromes de conexión, de conducción, o sea, con la parte de los circuitos, que fue todo lo que estuvimos revisando en el nivel 1 hace ya, hace como un mes o menos de un mes estuvimos en el nivel 1. Entonces las pruebas son la materialización eh, de toda la teoría, de todo el conocimiento, de toda la relación cerebro-conducta. ¿Listo? Entonces son muchas pruebas, que me van formando el protocolo, que usted va a elegir según los resultados que obtenga en una prueba general, como la que le presenté ahorita, que es el MOCA. Y vamos entonces a ir revisando prueba tras prueba, protocolo tras protocolo, cómo se aplica, cómo se califica y cómo se analiza, y terminaremos entonces el domingo con una aplicación de caso, un análisis de caso real, eh, pues para mirar toda la lectura e integración de los resultados y comparación con la teoría en un caso particular. ¿Listo? Creo que este abrebocas, entonces, creo que se ha cumplido el tema del abrebocas, de mostrarles todo lo que hay preparado para este fin de semana y estaremos entonces pues compartiendo todo esto. ¿Qué test nos van a enseñar? Pues, o sea, en atención vamos a ver una parte del neuropsia, atención y memoria, vamos a ver el TMT, el símbolo dígito, el Toulouse-Pierron. En memoria vamos a estar revisando el TABEC, vamos a estar revisando la figura de Rey, pero en la parte de recobro. En lenguaje estaríamos viendo el POCA, que es una evaluación breve de lenguaje, estaríamos viendo el token test, estaríamos viendo el test de vocabulario de Boston. En Noxias estaríamos viendo las figuras superpuestas, orientación de líneas, la figura de Rey que no puede faltar. En Praxias estaríamos revisando cubos, estaríamos revisando el protocolo básico de praxias visoconstruccionales, de praxias ideacionales y aleatorias del Barcelona. En funciones ejecutivas, sí, eso es un chorrero de pruebas, fluidez, Stroop, Wisconsin, Torre de Hanoi. Bueno, vamos a revisar un montón de pruebas. Solo adultos. Solo adultos. Está enfocado a solo adultos, a la generalidad.
Lo que pasa es que con neuropsicología infantil el brazo teórico es mucho más largo y el manejo de las pruebas es mucho más específico. En cambio, y se puede estar pensando a futuro en un curso para neuropsicología infantil, pero la generalidad siempre está en términos del adulto, de la neuropsicología en adultos. Entonces, por eso estamos solamente viendo adultos. ¿Listo? Listo, doctor, muchísimas gracias realmente por todo ese valioso conocimiento que nos estás pasando, que nos estás dando aquí, como tú dices, en la abriboca. Bueno, no sé si les pareció interesante, si les pareció valioso todo este mundo, repito, realmente de la evaluación neuropsicológica y bueno, invitarles realmente para que puedan estar. Jorge que pregunta, Jorge, si vas a estar, Jorge Tadeo, si vas a estar este fin de semana, vas a recibir la copia de todas estas pruebas. Ya el doctor les estaba diciendo, hay unas pruebas que son de uso gratuito, hay otras que obviamente sí son pagas, pues ustedes aprenderán a manejarlas y si las desean, pues bueno, les tocará obviamente comprarlas con sus respectivas licencias para poder realizarlas de la manera pertinente. Las que sí son de libre uso, bueno, las van a tener también y las van a poder utilizar. Así que les dejaremos la información en el grupo de WhatsApp, quienes están interesados, quienes de pronto no tienen la información del teléfono, rápidamente le colocamos acá. Bueno, tal vez no le respondan ahorita porque bueno, ya mis asistentes estarán ocupaditos ya en su zona de descanso, pero ahí en el 427-2811 les estarán dando la información. Esta clase la estamos grabando, las tendremos, la mañana se las vamos a subir para quienes no pudieron estar hoy en vivo, para quienes quieran repasarla, repetirla, hay mucho conocimiento de valor, pero estará, ya saben, disponible por pocos días. Que tengan feliz noche, doctor. Muchas gracias. Y el sábado entonces estaremos conectados. Chao, chao. Muchas gracias a todos. Los espero el sábado. Hasta luego.